Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Ríos, soy estudiante de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle. En este momento estoy cursando séptimo semestre y estoy viendo la materia de métodos y técnicas de resolución de conflictos, aprovechando que la universidad está pasando por una coyuntura en donde nos abarcan muchas protestas, hay muchos intereses de por medio y partes que pues defienden esos intereses y velan por sus necesidades. Quiero que hablemos un poquitico de la resolución de conflictos. Entonces, primero quiero ahondar en qué es un conflicto. Realmente hablamos mucho de esto, pero ¿qué es realmente un conflicto? Es una situación en donde dos o más partes chocan porque tienen una discordia por necesidades, por intereses, por valores o simplemente porque tienen percepciones distintas. Normalmente los conflictos, ¿qué partes hay? Normalmente están las partes del conflicto, que son los actores que están involucrados, están los intereses o las necesidades, que son pues lo que quieren y defienden cada uno. Está la percepción, que es como cada parte ve su necesidad o el conflicto, y están las emociones. Las emociones aquí son muy importantes, y quiero que entendamos y ahondemos en el tema de cómo funciona el cerebro ante una situación conflictiva, porque no todas las partes van a reaccionar de la misma forma ante un conflicto. No todas las partes, aunque ustedes no lo crean, van a reaccionar de manera desproporcionada ante un conflicto. Eso tiene que ver mucho con la crianza y con la educación que nos hayan dado nuestros padres. Es común aquí en Colombia que nuestros padres no, pues en los colegios no tuvieron una educación basada en la inteligencia emocional, entonces pues no nos van a podernos dar una educación que pueda gestionar bien estas emociones, ¿cierto? Y tampoco en el colegio, porque apenas se está implementando lo que es la psicología en el colegio. Entonces, normalmente el cerebro detecta un conflicto como una situación de peligro, entonces activa el modo supervivencia y ocurre un secuestro amigdalar. Este secuestro amigdalar es un concepto del psicólogo Daniel Goleman, que lo desarrolló en 1995 y hizo famoso a partir de tal fecha en su libro sobre inteligencia emocional. Pero ¿qué es realmente el secuestro amigdalar? El secuestro amigdalar normalmente es que la amígdala toma el control de la situación, inhibiendo la función que tiene el lóbulo frontal y en especial pues de la corteza prefrontal, que es la encargada en la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la planificación y autocontrol, y pueden jugar también un papel fundamental en la conducta humana, determinando los impulsos y emociones, mientras que la amígdala trabaja en conjunto con el sistema límbico, con el hipotálamo y el hipocampo. Estos detectan y disparan una respuesta emocional inmediata, asociando situaciones con recuerdos y a su vez estos recuerdos con emociones. Por ejemplo, una situación conflictiva para una persona puede significar una oportunidad para aclarar malentendidos y puede ser relacionado con una situación, con una emoción positiva, optimista. Pero para otra persona puede significar una situación abrumadora de la que quiere huir y puede ser relacionada con una emoción hostil, puede sentirse escéptico. Esas relaciones asociadas a recuerdos comúnmente vienen de infancia, de recuerdos de la infancia, como que el niño interior es el que afronta esto. El afrontamiento del secuestro amigdalar de cada persona siempre va a depender de muchos factores, como por ejemplo la resiliencia de cada persona, las estrategias que tenga de afrontamiento, la personalidad, el contexto y el apoyo social que haya tenido a lo largo de su vida o que tenga en ese momento. Ante situaciones percibidas como negativas, las personas que son secuestradas por su amígdala, esta actúa como un sensor del peligro. Entonces, detecta esta situación como una amenaza y no analiza las situaciones, sino que reacciona. Y en muy poquito tiempo, es algo muy importante, que es en milisegundos. Entonces, claramente va a reaccionar con impulsividad y esto puede ser que se pelee, que llore, que se paralice, que diga cosas que no quiere o que incluso grite. La amígdala le da señal al hipotálamo y este reacciona liberando cortisol y adrenalina. ¿Qué hace esto en nuestro cuerpo?
pues nos va a generar unas sintomatologías físicas como la dilatación de las vías respiratorias, el aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos para una posible huida. Se puede experimentar una sensación de sudoración, puede haber dificultad para concentrarse, podemos experimentar insomnio y podemos suprimir funciones esenciales como la digestión, no se hayan sentido como dolor en el estómago. Ante estas situaciones, la amígdala inhibe la corteza prefrontal y por eso todo puede ser que las personas interpreten esto como un ataque, una persona puede verse como dramática o inmadura. Y consecutivamente a esto, el hipocampo hace que la memoria emocional tome el control de la situación bajo recuerdos emocionales antiguos. Y recuerdos como por ejemplo sensación de insuficiencia, de rechazo, de abandono, vergüenza, trauma, etcétera, por traumas, de traición también. Muchas veces el cerebro no distingue bien el pasado del presente y es por eso que se pueden ver reflejadas situaciones del pasado en nuestro actuar del presente. La memoria del cuerpo puede reaccionar de manera muy desproporcionada, habitando el presente como si estuviese en el pasado, como si esto se estuviera repitiendo. Como si es el niño, literalmente es el niño interior el que afronta esas situaciones. Y comúnmente por esto ocurre esa reacción cuando hay traumas o cuando hay patrones sin trabajar. Las personas que se acostumbran a vivir de esta manera, a vivir en conflicto, su cerebro puede estar acostumbrado al estrés y vivir siempre en una hipervigilancia. Y es aquí donde se desarrollan problemas de ansiedad, cansancio emocional. Muchas veces no hacemos muchas cosas que requieran actividad física y estamos cansados. Y es por este tipo de situaciones. Puede desarrollar también dificultad para confiar. La identidad se puede construir desde heridas. Y hay que ponerle mucha atención a este tipo de patrones. Pero ante situaciones percibidas como positivas, no siempre se sufre un secuestro amigdalar, pues la amígdala se puede percibir como una situación para aprender o crecer. En estos casos, la corteza prefrontal sigue funcionando, permitiendo el flujo de pensamientos racionales, una mayor regulación emocional y mayor capacidad de afrontamiento. Normalmente las personas que son capaces de percibir esta situación conflictiva como positiva, normalmente tienen la capacidad de reconocer que la amígdala pues, en el momento está siendo secuestrada. Entonces, como conocen del tema como ustedes ahora, entonces ya gracias a eso pueden frenar la reacción y elegir cómo responder, pues ya que la emoción no se elimina, solamente se puede regular. Entonces aquí les tengo como unos tipsitos. ¿Qué se puede hacer para reaccionar de manera favorable ante estas situaciones conflictivas, Laura? Lo fundamental, según el psicólogo Daniel Goleman, es que aprendamos a trabajar en nuestra inteligencia emocional para poder aprender a gestionar nuestras emociones sin importar las situaciones que generalmente nos atraviesen. Claramente hay excepciones, hay situaciones que nos desbordan por su carácter trágico. Chicos, ¿se acuerdan que en algún momento les hablé de que en el conflicto se dilata la vía respiratoria? Todo eso porque quiero empezar a hablar de un tema muy importante que es la respiración. Y es que en medio de un conflicto lo primero que solemos perder no siempre es la razón, sino muchas veces es la respiración. Pues hemos visto que esta se vuelve rápida, superficial, desordenada, casi sin que nos demos cuenta. Y este pequeño cambio es el inicio de una reacción en cadena que intensifica nuestras emociones. Cuando respiramos así, nuestro cuerpo interpreta que estamos en peligro. Por eso muchas veces podemos reaccionar con rabia, con miedo, con algún bloqueo, sin saber qué hacer, con las manos arriba literalmente. Pero lo interesante de todo esto es que la respiración también puede ser la forma de salida, la puerta de salida de este estado. O sea, nos puede inducir el no saber respirar, pero el saber respirar nos puede sacar de este estado. Si en este momento podemos hacer una pausa y empezar a respirar lento, profundo y consciente, algo va a cambiar en el conflicto, créanme, porque el cuerpo va a empezar a relajarse, el corazón va a bajar su ritmo y la mente se va a despejar poco a poco. Es como si le dijéramos al cerebro, no, tú puedes, cálmate, todo está bien, no está pasando nada, no hay peligro. Esta simple acción nos devuelve el control y nos permite dejar de reaccionar automáticamente y que podamos elegir cómo queremos responder ante ese conflicto. Por eso, más que una técnica, la respiración consciente es una forma de volver a nosotros, de volver al presente, de volver a nuestra racionalidad, y es una herramienta que
no siempre está disponible. Y pocas veces usamos de manera, o sea, siempre está disponible, pero pocas veces usamos de manera intencional. El aprender a respirar en estos momentos difíciles no solamente nos va a ayudar a manejar los conflictos, sino que también nos va a ayudar a aprender a relacionarnos de una forma más tranquila, más consciente y más humana. Por eso les quiero dejar dos tipos de respiración para que podamos manejar mejor los conflictos. La primera es la 4-7-8, que es inhala en 4, sostiene 7 segundos y exhala en 8 segundos. ¿Esto para qué nos sirve? Puede servirnos, por ejemplo, cuando tengamos ansiedad en un conflicto, porque esto nos va a relajar, le va a decir a nuestro cerebro, mira, está bien, todo está bien, nuestro estómago va a dejar de contraerse tantas veces y tan fuerte, entonces, y cada que exhalemos despacio, le va a mandar un mensaje de tranquilidad a nuestro cerebro. Normalmente cuando necesitamos esa tranquilidad y mandar un mensaje de armonía, lo que tenemos que hacer es exhalar el doble de tiempo en el que inhalamos. Y lo ideal siempre va a ser inhalar por la nariz y exhalar ya sea por la nariz o por la boca. Otro tipo de respiración y ejercicio que les recomiendo es el mindfulness, y este significa atención plena. Atención plena, volver al presente, a donde estamos, volvernos a ubicarnos, porque muchas veces, y este nos sirve también para cuando tenemos muchos pensamientos, muchas ideas y no somos capaces de tomar acción porque ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es volver al presente. ¿Qué podemos hacer? Podemos meditar, podemos pensar en la respiración, sentir cómo entra en nuestro cuerpo, y también podemos enfocarnos en el presente, algo que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, yo en este momento estoy viendo el cielo, entonces ¿qué puedo empezar a fijarme? Puedo empezar a ver qué forma tiene el cielo en este momento, qué figuras puedo encontrar, de qué color está el cielo, si está más claro, está más oscuro, si está nublado, si está despejado, y así vuelvo al presente y le doy un poco de claridad a mi mente. Entonces nos vemos en el siguiente. Bueno, chicos, ahora quiero hablarles de un concepto muy importante que es el poder de la intención. Quiero hablarles desde el punto de vista de Wayne Dyer, que es que podemos comprender la intención no simplemente como un deseo o una meta personal, sino una fuerza creadora que es capaz de transformar la manera en que pensamos, actuamos y la manera en que nos relacionamos con los demás. Estas ideas o esta idea cobra una gran importancia cuando se analiza el conflicto político, como el que estamos en el paro. Porque muchas veces los conflictos no tienen únicamente ideología, sino que también pues vienen desde intenciones personales, ¿sí? Entonces puede que estos actores políticos no estén actuando desde una ideología, desde algo que crean justo, sino desde algo personal. Entonces, bueno, de Wayne Dyer plantea que la intención es una energía que guía nuestras decisiones y da forma a la realidad. Y pues en el ámbito político, eso significa que los discursos, las prácticas sociales, las dinámicas de poder están profundamente influenciadas por la intención de quienes participan en ellas. Porque no es lo mismo actuar yo desde un papel dominante, con ganas de imponer lo que yo creo, que con la intención de transformar el conflicto, de transformar esto en algo positivo, de crear soluciones colectivas. Nunca va a ser lo mismo. Creo que dentro de nuestra propia vida personal podemos analizar muchas veces esto de la intención. Cuando tenemos, por ejemplo, conflictos familiares, conflictos en las casas. Entonces, bueno, por esa razón el conflicto político puede entenderse muchas veces, comúnmente en dos maneras. Tradicionalmente suele verse como un espacio donde hay competencia, donde hay una lucha por el poder, pero si dejamos de lado eso y le damos un poder de la intención transformadora, el conflicto político puede ser una oportunidad para crear nuevas formas de convivencia y fortalecer la democracia, que es muy importante. Y además podemos construir acuerdos más humanos que pues, nos beneficien a ambas partes en un conflicto político. Entonces, claramente, la intención influye directamente en las decisiones y en las acciones que vamos a tener. Cuando una persona o un líder político actúa desde el miedo o desde el orgullo
o desde la hostilidad, sus decisiones siempre van a tender a aumentar la polarización, porque va a ser o lo que yo quiero o nada. La otra persona pues va a actuar desde ese mismo punto, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre lo vamos a ver reflejado como en discursos agresivos, en exclusión del adversario y en prácticas que no van a profundizar la división, nos van a profundizar, enfatizar en la división social. Entonces, bueno, lo mejor es que tengamos una transformación en esos conflictos a partir del diálogo, de la escucha y la búsqueda de soluciones colectivas. Además, la intención también transforma la manera en que percibimos al otro. En muchos conflictos políticos, el adversario es visto como un enemigo al que hay que eliminar o desacreditar. O sea, por ejemplo, en elecciones lo vemos demasiado, ¿no? Pero pues una intención creadora permite reconocer al otro interlocutor como válido, incluso en medio de las diferencias políticas. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, cuando los diferentes partidos se unen a hacer coaliciones, a hacer alianzas, a unirse a las campañas políticas de otros. Y esto pues lo hacen porque tienen un fin, tienen una intención, que es construir juntos. Otro aspecto también muy importante es que la intención creadora permite imaginar futuros compartidos. Cuando comunidades, movimientos sociales o líderes políticos orientan sus esfuerzos hacia la reconciliación y no hacia la destrucción, pues pueden surgir acuerdos innovadores, capaces de integrar diferentes perspectivas en cultura, sociales, económicas. Entonces así también el conflicto va a dejar de ser un problema y se va a convertir en un espacio profundo de transformación social. La paz no se construye únicamente con negociaciones o normas, sino que también con la intención genuina de crear la paz, de crear una realidad diferente donde quepamos todas, todos y todos. Intencionar la paz significa asumir una responsabilidad colectiva frente a la manera en que hablamos, actuamos y nos relacionamos políticamente. Porque la intención que tengamos va a ser lo que finalmente pues, va a influir en el mundo que construyamos. Bueno, ahorita quiero que hablemos de un tema súper importante y es la escucha activa. Es una de las herramientas más importantes en la resolución de conflictos, especialmente en el ámbito político, donde muchas veces las discusiones pues, se pueden convertir en escenarios de confrontación más que en escenarios de transformación. Escuchar activamente no significa solamente oír lo que la otra persona dice, porque oír y escuchar son dos cosas muy distintas. La diferencia de oír es, sí, la acción, lo que estoy haciendo aquí, que puedo oír cualquier sonido, pero escuchar es prestar atención de manera consciente a las palabras, a las emociones, las intenciones y las necesidades que tenga la otra persona en el momento. Es yo dejar mi celular al lado, es reconocer al otro como un interlocutor válido y no únicamente como un adversario. En los conflictos políticos, la escucha activa se convierte en la base de la transformación y en la base del diálogo, porque va a permitir la transformación de una posible confrontación en construcción colectiva. Cuando los actores políticos realmente escuchan, se abren posibilidades de entendimiento y cooperación que no serían posibles desde la imposición o desde la descalificación. Y bueno, por el contrario, la falta de la escucha pues va a fortalecer también la polarización y va a dificultar una verdadera democracia. Va a dificultar cualquier proceso. Entonces, bueno, una de las modalidades de la escucha activa es escuchar sin interrumpir. Esta práctica es fundamental en mesas de negociación o debates políticos, ya que permite que las otras personas expresen sus ideas completamente y no a medias y se sientan reconocidas, escuchadas y vistas. Un ejemplo podría ser que en un proceso de diálogo, por ejemplo, entre comunidades y el gobierno, permita que cada parte exponga sus preocupaciones sin ser interrumpido, y esto va a ayudar a disminuir algunas tensiones y a generar una confianza, a generar como un sentido de validez en la persona que está hablando. Entonces, es uno de los 5 que hay. Otra modalidad es escuchar prestando el 100% de atención. Esto implica que dejemos de pensar únicamente como en la respuesta propia, en ¿qué voy a responder a esto que está diciendo?
sino que pues permite que nos concentremos en comprender lo que el otro comunica. No vamos a estar pensando todo el tiempo en, ay, ¿qué voy a responder? ¿Qué voy a contraargumentar? En contextos políticos donde existen distracciones mediáticas y luchas de poder, esta forma de escuchar pues va a transmitir respeto y va a facilitar identificar aspectos importantes del conflicto donde muchas veces pues pueden pasar desapercibidos. También está la escucha más allá de las palabras, que consiste en interpretar emociones, silencios, tonos de lenguaje y pues muchos tipos de lenguaje no verbales. Y es muy importante. Cuando tú miras cómo la persona tiene las manos, cómo está sentada, qué cara tiene. En muchos conflictos políticos, muchas veces detrás de un discurso hay miedo, frustración o sensación de exclusión. Entonces, comprender estas emociones permite abordar el conflicto de manera más humana y no solamente desde argumentos racionales. Finalmente, también tenemos el escuchar incentivando al otro, ¿sí? Profundizar, que puede... Sí, profundizar en lo que quiere decir la otra persona, haciendo como preguntas, motivando al interlocutor a explicar mejor sus ideas, intereses, necesidades, lo que quiera transmitir, y pues esto va a ayudar a construir diálogos más honestos y va a evitar que las conversaciones se queden únicamente en consignas o ataques también superficiales. Es como cuando vemos a un amigo y le decimos como, hola, ¿cómo estás? Y te dice bien, o sea, bien, ¿y qué más? ¿Qué ha pasado en tu vida? Un ejemplo, digamos, político puede ser cuando en una mesa de paz se invita a las comunidades afectadas a narrar las experiencias vividas para construir unas soluciones conjuntas. No solamente como, no, mira el problema, sino como, cuéntame realmente cuál es tu experiencia, qué es lo que vives normalmente. El impacto de la escucha activa en la resolución de conflictos es profundamente transformadora, pero porque va a permitir disminuir la tensión, generar empatía, que es muy, muy importante, y construir pues confianza entre las partes que tienen un conflicto. Además de eso, también va a ayudar a comprender que el otro no solamente o no necesariamente es un enemigo, sino que es una persona, así como nosotros, o un grupo que tiene necesidades, que tiene intereses, que tiene perspectivas diferentes, que la única válida no es la nuestra. Entonces, de esta manera, la escucha activa no solamente va a facilitar la desescalada del conflicto, sino que también va a crear condiciones para acuerdos más duraderos y relaciones políticas más democráticas y humanas. Bueno, chicas, vamos a hablar de un tema muy importante que es el lenguaje. Vamos a hablarlo desde la perspectiva de Rafael Echevarría, que en su libro Ontología del lenguaje pues dice que el lenguaje de una perspectiva filosófica no solamente se usa para describir el mundo, sino que pues para decir lo que vivimos, interpretamos y construimos realidad pues a través de eso también. Entonces, desde esta visión, el lenguaje debe entenderse como una herramienta pasiva y pasa a ser una fuerza generadora de acciones, de relaciones y también de identidades. Echevarría nos plantea que los seres humanos somos ante todo lingüísticos. Esto significa que la forma de comprender el mundo y de relacionarnos pues, con los demás e incluso también de comprendernos a nosotros mismos pues ocurre dentro del lenguaje. Además de esto, también el lenguaje es generativo, es decir, que no sirve solamente para hablar sobre las cosas, sino que también crea y modifica realidades. Y pues el curso de acontecimientos también. Entonces, por ejemplo, cuando una persona promete, perdona, acusa o propone algo que no está únicamente, o sea, obviamente únicamente no está describiendo una situación, sino que está produciendo efectos concretos en la realidad. Un discurso político puede generar esperanza, movilización social, pero también puede generar miedo, división o violencia. De esta manera, el lenguaje tiene un poder transformador porque abre o cierra posibilidades para las personas o para la sociedad. Dentro de la ontología del lenguaje existen varios elementos claves. Uno de estos son los actos del aula, que son las acciones mediante las palabras, como prometer, pedir, declarar, afirmar. Estos actos tienen consecuencias reales porque influyen en las relaciones y en las decisiones a partir pues de exactamente esto. Otro elemento fundamental son las interpretaciones. Echevarría nos sostiene que no
accedemos a una verdad absoluta de las cosas, sino que interpretamos la realidad mediante nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestro lenguaje e incluso nuestro idioma. Por eso, pues, dos personas pueden vivir un mismo hecho, pero interpretarlos de manera completamente distinta o contarlo a otra persona de manera totalmente distinta. También son muy importantes dentro del lenguaje los juicios, que son como valoraciones que nosotros hacemos sobre nosotros mismos o sobre el mundo o sobre los demás también. Los juicios pueden fortalecer relaciones y pues crear posibilidades de cambio, pero también pueden generar desconfianza, estigmas y generar más conflictos. Y pues estos se pueden etiquetar como negativamente o pueden ser conflictos donde se excluya, digamos, la otra parte. Este enfoque de la ontología del lenguaje se relaciona profundamente con los conflictos porque muchos de los conflictos no surgen únicamente por hechos objetivos, sino por interpretaciones, discursos y juicios de las personas que construyen pues estos alrededor de un hecho mismo que pueda vivir la misma persona o la misma situación. Un conflicto social o político puede interpretarse o puede escalar, depende del lenguaje, ¿no? Se puede utilizar para descalificar, para humillar, para excluir al otro. En cambio, también puede transformar. Cuando el lenguaje abre espacios de reconocimiento, diálogo, nuevas posibilidades de entendimiento. Entonces, bueno, desde la ontología del lenguaje, transformar un conflicto implica transformar también las conversaciones y las narrativas, también las interpretaciones que sostienen este lenguaje. Eso significa que cambiar la manera en que hablamos y escuchamos puede cambiar la manera en que convivimos y resolvemos nuestras diferencias. Bueno, chicos, ahora creo que es momento de aprender sobre algo muy importante y son los métodos de resolución de conflictos. Uno son los autocompositivos y los otros son los heterocompositivos. Son formas alternativas de resolución de conflictos. Los métodos autocompositivos son estos métodos donde las propias partes participan activamente en la construcción pues de solucionar los conflictos, ya sea como de manera directa o con ayuda de un tercero facilitado. Entre ellos se encuentran como la negociación, la mediación, la conciliación y por otro lado los métodos heterocompositivos son aquellos que son en los que una tercera autoridad pues toma la decisión final, como lo que ocurre con jueces o con árbitros. La negociación consiste en un diálogo directo con las partes para llegar a acuerdos pues, sin intervención de terceros. La mediación incorpora un mediador imparcial que facilita la comunicación, pero pues no impone alguna solución. La conciliación también cuenta con un tercero, aunque pues este puede proponer alternativas de solución para acercar como a las partes. Esos mecanismos pues buscan fortalecer la convivencia y permitir que los actores del conflicto eh, participen activamente pues en la solución de este, ¿no? Que sean escuchados, que sean respetados, que puedan eh, hablar y decir realmente qué es lo que quieren. En cambio, los métodos heterocompositivos funcionan desde la autoridad y desde la decisión externa. En estos casos, como un juez, una autoridad, un árbitro, pues analiza el conflicto y emite una decisión obligatoria para las partes. Aunque son importantes para garantizar justicia y orden, muchas veces no transforman las relaciones entre los actores, sino que simplemente dan como una resolución jurídica a esta disputa. Para el contexto, en las protestas estudiantiles en universidades, yo considero que el método más pertinente es la mediación. Es la que las protestas estudiantiles que tenemos en la universidad pues suelen involucrar tensiones precisamente entre los universitarios, los estudiantes, las directivas y en ocasiones pues autoridades gubernamentales. Entonces en estos escenarios imponer decisiones desde una autoridad puede como aumentar la desconfianza y profundizar el conflicto, que las partes no se sientan escuchadas. La mediación, en cambio, pues va a permitir como abrir unos espacios de diálogo, de reconocimiento y una construcción conjunta de soluciones. Además, este método resulta adecuado porque no busca que unas personas ganen y otras personas pierdan, sino que pues las diferentes voces puedan ser escuchadas y comprendidas.
En un contexto universitario como el nuestro, pues donde existen múltiples intereses y visiones políticas, la mediación pues va a favorecer la participación democrática y pues la construcción de acuerdos entre estudiantes, profesores, directivos y demás. En la práctica, la mediación podría aplicarse mediante mesas de diálogo integradas por representaciones estudiantiles, directivas universitarias y mediadores imparciales que faciliten la comunicación entre las partes. El mediador tendría la función de garantizar que cada actor pueda pues, expresar sus necesidades, sus inconformidades, sus propuestas, obviamente bajo un ambiente de respeto y de escucha activa, es muy importante, ya lo hablamos. Y aparte de esto, pues podrían construirse acuerdos con garantías para en las protestas, para el bienestar estudiantil, para la participación política, o también soluciones a las problemáticas pues, que generaron ese conflicto, que es como lo más obvio, ¿no? Entonces, pues, de esa manera la mediación no solamente va a contribuir a la disminución de la tensión y a evitar como la escala de conflicto, sino que también va a fortalecer la convivencia universitaria y la cultura del diálogo dentro de nuestra universidad. Bueno, chicos, como último, quiero que tengamos una reflexión y sepamos que los conflictos pues no deben verse únicamente como algo negativo, sino como una oportunidad de transformación social, colectiva, incluso individual, y en contextos pues universitarios, en el contexto estudiantil y en todos los contextos. Nosotros sabemos que los conflictos surgen de las diferencias y tensiones propias de la convivencia y claramente también la participación política. Pero la manera en que decimos enfrentar estos conflictos van a determinar si esto va a escalar en violencia o si va a ser un espacio transformador y en construcción democrática. Acordémonos que la respiración consciente nos va a enseñar a la importancia de regular nuestras emociones antes de reaccionar impulsivamente. La intención nos muestra que las acciones y las decisiones van a ser guiadas por el propósito con el que actuamos. La escucha activa evidencia la forma de escuchar al otro, pues es fundamental para disminuir estas tensiones y construir, por supuesto, confianza. Y la ontología del lenguaje nos va a permitir reconocer que las palabras no solamente describen realidad, sino que también crean y transforman estas. Y finalmente, los métodos de alternativos pues, para resolver este tipo de conflictos demuestran que el diálogo, la mediación y la participación colectiva pueden generar acuerdos más humanos y sostenibles. Como estudiantes, estos aprendizajes son fundamentales porque la universidad no solamente es un espacio académico, sino también un escenario de construcción social y sabemos que también política y más las que estamos estudiando pues esa carrera. Entonces resolver los conflictos desde el respeto, la empatía, el diálogo pues va a permitir fortalecer la convivencia sana y pues va a permitir que las diferencias no nos separen, sino que se conviertan en oportunidades para pensar colectivamente nuevas formas de transformar nuestra realidad. Por eso, más que evitar el conflicto, el verdadero reto es aprender a gestionarlos de manera consciente, ética y pacífica, porque una comunidad estudiantil que sabe dialogar, escuchar y construir acuerdos también es una comunidad capaz de generar cambios sociales más justos y, por supuesto, democráticos.